El cine es un medio para contar historias, un arte capaz de mover al mundo y transformar a la sociedad. Cada nación lo ha usado a su manera, pero México no se quedó atrás. De hecho, vivió una de sus épocas más brillantes en la llamada época de oro, donde el cine negro y el melodrama ranchero se mezclaban para crear relatos inolvidables. Si eres como yo, de los que disfrutan descubrir obras que nacieron mucho antes de que siquiera pisáramos este mundo, seguramente habrás escuchado hablar de una joya. La Oveja Negra, 1949, protagonizada por Pedro Infante y Fernando Soler. Y justo hoy, en el marco de las fiestas patrias, quiero hablar de esta película. No solo porque es parte del legado cultural de México, sino porque merece mucho más reconocimiento del que normalmente recibe. Así que, en celebración de estas fechas, hoy hablaremos de La Oveja Negra. Miren, yo no viví los finales de los 40 ni los inicios de los 50, probablemente ni mi madre había nacido en ese entonces. Pero investigando un poco, el México de esa época era muy distinto al que conocemos hoy. Era una sociedad que se explotaba a sí misma, y en la que todavía se veía como algo normal escuchar frases como: Ya, existen dos géneros, los hombres a la sala, las mujeres a la cocina. El machismo no era una excepción, era la regla. Además, estábamos en un país donde la figura del patriarca autoritario era intocable. El padre era ley, la voz que mandaba en la familia, y las mujeres quedaban atrapadas en un papel secundario. Todo eso se reflejaba, de una u otra forma, en el cine. Y es justamente ahí donde aparece La Oveja Negra. Una película que nos muestra esa estructura social tan rígida, pero al mismo tiempo la critica y desnuda sus consecuencias. La historia de La Oveja Negra gira en torno a Cruz Treviño Martínez de la Garza, interpretado por Fernando Soler. Él es el ejemplo perfecto del patriarca mexicano déspota, narcisista, borracho, mujeriego y orgulloso hasta la médula. Su esposa, Viviana, Thalia Íñiguez, sufre en silencio las humillaciones, mientras su hijo, Silvano, Pedro Infante, carga con el desprecio y la rabia hacia su padre. La tensión familiar llega a un punto crítico cuando en el pueblo se organizan elecciones. Algunos postulan a Cruz como prefecto, mientras otros apoyan a Silvano. Al final, es el hijo quien gana, y esa derrota hiere profundamente el orgullo del padre. En medio de esta guerra personal aparece Justina, Virginia Serret, un antiguo amor de Silvano que, despechada porque él eligió a otra mujer, decide vengarse de la peor manera, seduciendo a su propio padre. Ese acto despierta lo peor en Cruz, quien se hunde todavía más en su narcisismo y en su desprecio por todos. Silvano, desesperado, acepta volver con Justina, no por amor, sino para evitarle más sufrimiento a su madre. Según sus propias palabras: no lo hago por él, lo hago para aplacar el dolor de mi madre. Pero cuando Cruz descubre todo, la tensión entre padre e hijo se convierte en un choque inevitable. Al final, es Viviana quien, en su lecho de muerte, suplica a Silvano que busque a su padre. Él lo hace, y lo único que logra es reunirlos en los últimos momentos de su madre. La película cierra con la muerte de Viviana y el falso arrepentimiento de Cruz, un hombre que nunca dejó de ser el tirano que destruyó a su familia. Debo decir que, para ser una película, ¿cómo decirlo?, muy de su época, La Oveja Negra logra transmitir un mensaje moral que todavía hoy podemos aplicar. Eso la convierte en una obra atemporal, a pesar de que ya pasaron más de 70 años desde su estreno. Lo interesante es que no necesitas haber vivido en los 40s ni en los 50s para entenderla. La película toca fibras universales: el choque entre un padre y un hijo, la rebeldía, el machismo, la soberbia y, sobre todo, las consecuencias de no saber ceder. Y eso es lo que hace que, aún en pleno siglo XXI, siga teniendo vigencia. Hablemos de lo técnico. Los efectos, aunque hoy pueden parecer simples o muy prácticos, funcionan a la perfección. Cada movimiento de cámara, cada encuadre y cada pausa está diseñado para reforzar las emociones. La escena de la muerte de Viviana, por ejemplo, se sostiene más en los gestos, en la tensión de los silencios y en la fotografía que en grandes despliegues de producción. Y aún así, impacta muchísimo más que muchas películas modernas llenas de efectos digitales. Pero lo que realmente hace grande a La Oveja Negra son sus personajes y las actuaciones. Creo que ahí es donde brilla como pocas películas. Todo el elenco está en un nivel altísimo.
No hay un solo actor o actriz que desentone o que se sienta fuera de lugar. Al contrario, cada uno aporta algo que eleva la historia. El antagonista, Tom Cruise Treviño, interpretado por Fernando Soler, puede parecer a simple vista ese típico villano antiguo. Un hombre que es malo porque sí, narcisista, mujeriego, borracho, terco. Pero si lo analizas más a fondo, esa misma simplicidad es lo que lo convierte en un gran antagonista. Es un personaje que representa al padre autoritario que existía en muchos hogares mexicanos de la época. Y lo más inquietante es que todavía hoy hay figuras parecidas en nuestra sociedad. Su maldad no está en grandes planes de villano, sino en las pequeñas y constantes violencias que ejerce contra su familia. Eso lo hace real, cercano y aterrador. Por el otro lado está Silvano, interpretado por Pedro Infante. Es un personaje muy bien escrito, con un arco emocional fuerte. Te encariñas con él desde el inicio porque encarna la rebeldía juvenil frente al poder injusto del padre. Empatizas con sus desgracias, entiendes el porqué de sus acciones y sufres junto a él cada injusticia. Pedro Infante logra que Silvano no sea solo el hijo rebelde. Es un joven que lucha, que se equivoca, que ama y que carga con un peso mucho más grande de lo que debería. Viviana, la madre, interpretada por Dalía Íñiguez, merece mención aparte. Su personaje es el corazón de la historia. Representa a todas esas mujeres que vivieron atrapadas en el silencio y en la sumisión, pero que al final son quienes cargan con el verdadero peso de la familia. Su muerte no solo rompe a los personajes, también rompe al espectador. Y cuando pide, en sus últimos momentos, que Silvano traiga a su padre, no lo hace desde la sumisión, sino desde el deseo de cerrar un ciclo. Ahí está la verdadera enseñanza de la película. En la fortaleza de una mujer que sufrió en silencio, pero que nunca dejó de ser el centro moral de la historia. En cuanto al humor, debo decir que está muy bien colocado. No es un humor que rompa el dramatismo, sino que funciona como pequeñas válvulas de escape en una trama tan intensa. Esa mezcla entre momentos ligeros y escenas desgarradoras es lo que le da ritmo a la película y evita que el espectador se sienta saturado. Y claro, el final, fuerte, devastador, sincero. Les confieso algo, la primera vez que la vi, me quebró la voz. No lo esperaba. Estaba tan metido en la historia que ese cierre me golpeó directo en el pecho. Y creo que ese es uno de los puntos más altos de la cinta. A pesar de los años, todavía logra transmitir emociones genuinas. Te saca lágrimas, te hace reflexionar, te incomoda. Y eso no es algo que muchas películas modernas puedan presumir. Por eso, para mí, La Oveja Negra es una película que, aunque pueda sentirse antigua, está increíblemente viva. Sigue hablando de problemas que todavía enfrentamos. El machismo, el abuso de poder, las heridas familiares. Y lo hace con una fuerza que no depende de efectos espectaculares, sino de actuaciones sólidas y de una historia que toca lo más profundo de nuestra condición humana. Para concluir, al analizar esta película, uno se da cuenta de que su valor no reside únicamente en la trama o en la calidad de sus actores, sino en la manera en que logra capturar la esencia de un tiempo y, al mismo tiempo, proyectar un mensaje que sigue resonando décadas después. Estamos hablando de una cinta filmada en una época donde México estaba marcado por estructuras rígidas. La autoridad paterna incuestionable, el papel de la mujer reducido al sacrificio silencioso, y la idea de que el respeto se imponía más por miedo que por admiración. Y sin embargo, aquí vemos cómo el relato desnuda esas mismas estructuras, mostrando sus grietas y, finalmente, su fragilidad. El personaje del padre déspota no es simplemente un villano caricaturesco. Es el reflejo de una mentalidad de época que aún hoy podemos identificar en ciertas dinámicas familiares. Lo interesante es cómo la historia nos deja claro que ese modelo de autoridad, basado en la dureza y el desprecio, termina destruyendo lo que debería proteger. Y es aquí donde entra Viviana, un personaje que, aunque quizá muchos espectadores de ese tiempo no lo notaron, es la verdadera columna moral de la película. Ella nos recuerda que la fuerza no siempre está en la imposición, sino en la resiliencia, en esa capacidad de resistir y, al mismo tiempo, enseñar. Ahora, al verla más de 70 años después, lo sorprendente es que no sentimos que sea un relato obsoleto. Al contrario, descubrimos que las emociones, los errores y las lecciones que plantea siguen siendo parte de nuestra vida cotidiana. Cambian los escenarios, cambian las formas de comunicarnos, pero las dinámicas de poder, la lucha por la dignidad y las heridas que dejan las malas decisiones siguen estando presentes. Eso convierte a esta película en algo más que un producto de su tiempo. La convierte en una obra atemporal. Pero además, creo que hay algo que debemos subrayar.
El valor de la oveja negra no está solo en su mensaje, sino en el país del que surge. México siempre ha sido un país creativo, lleno de personas con ideas maravillosas, con la capacidad de contar historias universales desde lo local. Y sin embargo, nuestra propia industria y nuestro propio público muchas veces prefiere consumir material desechable, rápido, sin alma, diseñado únicamente para vender. Obras que, sí, entretienen, pero no trascienden. Películas y productos que no dejan huella, que no hablan de lo que somos ni muestran la esencia de México. Cuando volvemos a ver joyas como esta, nos damos cuenta de que hubo un tiempo en el que México no solo competía, sino que brillaba con fuerza en la escena mundial. Un tiempo en que se podían hacer películas que, sin necesidad de grandes efectos o presupuestos descomunales, lograban llegar al corazón y quedarse allí. Y esa debería ser una lección para todos nosotros, que el verdadero arte no se mide por lo que vende, sino por lo que perdura. Y quizá, si empezamos a valorar más nuestro propio cine, si dejamos de ver lo nacional como algo menor frente a lo extranjero, podremos recuperar esa capacidad de crear historias que trasciendan. Historias que dentro de 70 años alguien más pueda ver y seguir sintiendo como si hubieran sido filmadas ayer. Porque al final, La Oveja Negra no es solo cine de antaño, es un recordatorio de lo que México puede lograr cuando el arte se toma en serio. Y bueno gente, este fue el especial del Día de la Independencia, espero y les haya gustado este video. Gracias por verlo hasta el final, gracias por sus likes, feliz Día de la Independencia y nos veremos en un próximo video. Nos vemos. Don't give up. Challenge again.